Con dos grandes atajadas de último minuto y con una combinación entre Misaki, Hyuga y Tsubasa, Japón logró coronarse campeón en la última jugada del partido contra Alemania. Marcador final 3-2 y a llorar a otro lado los alemanes. Bueno gente, hoy en otro resumen anime, Supercampeones capítulo 36. Japón campeón del mundo. Con saludo especial para Carlos FZ que me pidió el saludo por Facebook. Estamos a nada del final de la serie y sin el apoyo de ustedes esto no sería posible. Gracias. Acción. Marcador final 3-2. Llora todo el equipo japonés de alegría por conseguir su primer título mundial. La multitud en el estadio reconoce el esfuerzo de ambos equipos y se funde en aplausos y ovaciones. Bien, Snyder, como buen líder y buen perdedor, felicita a Japón, intercambiando algunas palabras con Oliver en su fluidísimo japonés. El Kaiser promete que la camisa la cambiarán en otro momento, en algún partido de revancha futuro que espera ganar, porque este, señoras y señores, es el primero de muchos enfrentamientos que tendrán los dos genios. Pero bueno, lo que sí cambian es la banda de capitanes. Y eso no es todo, para Benji también tiene sus palabras en japonés, claro. Con él ya tomará revancha en la Bundesliga cuando sean profesionales. Claro, ahí Benji va a estar en el Hamburgo con una cantidad de muertos y Snyder va a estar en el Bayern Múnich con un equipo repleto de estrellas. En fin, la conveniencia. ¿Qué? Eso no es gay, no es gay, no es gay. Ceremonia de entrega de las medallas, Snyder y toda Alemania se llevan la ovación del público y el Kaiser queda como el máximo goleador del campeonato con 12 goles anotados. En mi matemática básica eso da un promedio de 3 goles por partido. Tremendo. Su familia lo mira orgullosa desde la tribuna, pues no ganó el título, pero logró que su familia se volviera a juntar. Entonces, bien. Snyder vuelve y demuestra su categoría pidiendo un aplauso para sus rivales, mientras proceden a recibir las medallas de oro. Vamos con eso. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Como es obvio, Oliver termina siendo el MVP de la final. Un gol, una asistencia y un empujón para que Misaki anotara. Contémoslo como asistencia. Yo insisto, el MVP de la final para mí es Benji. Con otro arquero les hacen unos 6 goles más o menos, pero no me choca que el Capi se lo lleve, también se lo merece. ¿Ustedes qué opinan? El goleador del torneo para Japón fue Hyuga, obvio, terminando la campaña con 5 goles. Promedio goleador de 1.25 goles por partido. La defensa no fue la mejor del torneo, pero sí la que más trabajó en la final. Poner a Matsuyama como central fue una buena idea del entrenador que también merece su reconocimiento. No se la ganó de ojo como varios suplentes que tienen su medalla. Pero bueno, todos sirvieron de algo. Por último, Izawa, Takeshi, Nita, Sano, Richard, los hermanos Koryoto, todos contribuyeron de alguna forma en el torneo. Hicieron gol, asistencia, lo intentaron, Richard casi pierde una mano, en fin. Mizugi, que casi se muere y que si no hubiera sido por él no le ganan a la Argentina de Díaz, recibe su medalla. Y por último y no menos importante, el factor X de la final, Bruce o Ichizaki, que donde no ponga la cara no ganan este partido. Entonces, merecido. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. El Capi procede a recibir el trofeo que los transforma en el mejor equipo sub-15 del mundo. Fotico para las redes. Una allí, otra allá. La prensa internacional entrevista a Oliver, que se tira un discurso donde en pocas palabras promete que los van a volver a ver a él y a sus compañeros peleando contra los mejores seleccionados del mundo. Y donde su objetivo es poner a Japón en la cima del fútbol mundial. Bien humilde el muchacho. Y listo, a los vestuarios. 20 minutos después. Por allá los alemanes liberan toda su frustración en privado. Triste. Su entrenador, lejos de estar molesto, felicita a los jugadores por el tremendo partido que se jugaron. Al final del día lo dieron todo en la cancha. Obvio que es importante ganar, pero eso no define quién o qué serás en el futuro. Ya lo dijo un gran entrenador, perder es ganar un poco. Y en el futuro volverán a intentarlo. Aplica para todo en la vida. No sé por qué estoy llorando. Sígueme para más consejos que nadie va a seguir.
Por su parte, el capitán se aparta del grupo para llorar en solitario. Acá es donde lloran los hombres. Él quería cumplir la promesa que le hizo a su familia, pero al rato aparece la familia y su papá le dice que se relaje, ya ganarán en otro momento. Además le tiene dos buenas noticias. La primera, aceptó el trabajo como asistente técnico en el Bayern Múnich y lo va a entrenar. Y la segunda, volvió con su madre y ahora vivirán juntos como una familia feliz. Ahora las lágrimas del Kaiser son por pura felicidad. Qué bonito cierre de arco para Snyder. No quiero llorar. Por otro lado, Roberto corre para ver a Oliver y cumplir su promesa de llevarlo a Brasil. Ahora sí que es campeón del mundo lo quieres, pero antes cuando fue campeón en Japón no. Conveniente. Un poco tarde, Roberto, pero sos el ídolo, entonces te van a perdonar. El brasileño se aparece en medio de la celebración, sorprendiendo a todos y felicitando al Capi por usar la primera técnica que le enseñó en la jugada final. Sí, el tiro al palo y luego la chilena fue la primera técnica que vimos de Roberto y la primera que Oliver copió. Y así ganó el torneo. ¿Casualidad? No lo creo. ¿A que no se habían dado cuenta de ese detalle? ¿Qué opinan? Tienes ojo de halcón. Orgulloso por el jugador en el que se convirtió su pupilo, Roberto le ofrece ayudarlo a ser el mejor del mundo, entrenándolo obviamente en Brasil. Y Oliver, que quiere a Roberto más que su propio padre, se emociona y acepta la propuesta. ¿Cómo va a decir que no? Al día siguiente. La selección vuelve a Japón, Misaki se queda en Francia hasta el próximo torneo, diría yo. Y listo. Bueno gente, este fue otro resumen anime de Supercampeones capítulo 36. A pocos capítulos del final quiero agradecer a todos los que han apoyado los resúmenes semanales porque esto no sería posible sin ustedes. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que de verdad me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, compartan, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.